La historia comienza donde el silencio se vuelve pesado, bajo el brillo pálido del Atlántico, donde la luz se mueve como un recuerdo. Los buzos llaman a esta región el Banco Porcupine, una meseta sumergida al oeste de Irlanda, cartografiada por primera vez por expediciones del siglo XX. Para la mayoría, no es más que una cresta de limo y piedra. Pero, bajo ciertas condiciones, cuando el mar está perfectamente quieto, la luz del sol se desliza sobre su superficie como vidrio, y las sombras debajo se alinean en patrones que ninguna corriente podría haber formado, líneas largas, arcos, la geometría fantasmal de una ciudad que alguna vez respiró. Dicen que el océano una vez sostuvo el reflejo de torres ya borradas. Imagina un amanecer donde el cielo y el agua se confundían, cada uno reflejando al otro, cada uno devorando la imagen de torres perdidas. Allí comienza nuestro descenso, no hacia la oscuridad, sino hacia la memoria de la luz. A medida que bajamos, el mundo se vuelve lento, filtrado por un silencio azul. El agua se estrecha, como si escuchara. Entre la penumbra emergen fragmentos de avenidas de mármol, aún resplandecientes bajo la luz errante. El coral envuelve las columnas como enredaderas, escribiendo su propia escritura sobre la piedra. Cada arco, cada dintel caído, vibra con algo antiguo, no sonido, sino intención. Los arqueólogos que estudiaron la plataforma de las Azores observaron terrazas extrañas a 200 metros de profundidad, dispuestas en ángulos demasiado precisos para ser obra del azar. Algunos las llamaron fracturas naturales, otros, en silencio, las marcaron como megalíticas y no dijeron más. En la quietud, el oyente flota entre esas avenidas. El mar ha reemplazado el aire, y aún así la ciudad respira, a través del balanceo de las algas, del paso lento de los peces que atraviesan las puertas caídas. Pasa junto a una estatua medio enterrada, una figura arrodillada, serena, con ojos humanos tallados con un realismo imposible. ¿Quién esculpió algo así? ¿Y qué amanecer podría alcanzar tanta profundidad? En 1968, cerca de Bimini, en las Bahamas, los buzos descubrieron una línea de bloques de piedra, masivos, uniformes, que se extendían como una calzada. La llamaron la carretera de Bimini. Algunos dijeron que era una formación natural, otros, un muro portuario antiguo. Los mitos de la Atlántida renacieron por un instante, iluminando los fríos pasillos de la ciencia antes de volver a hundirse bajo la burla. Pero las piedras permanecen, dispuestas como las costillas de algo que una vez estuvo vivo. Quizás esta ciudad bajo el mar espejado no era la Atlántida misma, sino una de sus hermanas, un santuario construido a su imagen por quienes temían su caída. Las civilizaciones dejan reflejos de sí mismas a lo largo del tiempo, como fragmentos de un espejo roto. Más abajo, el silencio es absoluto. Las columnas se alzan como tubos de un órgano olvidado. Peces pálidos flotan entre cúpulas colapsadas. A veces, cuando la luz toca los muros, los símbolos tallados brillan, espirales, soles, ojos dentro de ojos. El lenguaje es ilegible, pero su ritmo resulta familiar, como si el mar susurrara sílabas entre las olas. En las plataformas continentales cercanas a Gibraltar se han hallado fragmentos de vidrio volcánico, vitrificados por un calor extremo, el tipo de fuego que nace cuando la tierra se abre al magma. Algunos creen que son restos de una catástrofe real, el hundimiento que inspiró el mito que Platón conservó. En sus diálogos Taimeo y Critias, escritos hacia el 360 a.C., habló de una isla poderosa más allá de las columnas de Hércules, más grande que Libia y Asia juntas, que desapareció en un solo día y una noche de desgracia. ¿Describe a memoria o geografía? Nadie lo sabe. Pero cuando flotas sobre estas ruinas, viendo la arena deslizarse entre los dedos de una estatua sin tiempo, comprendes por qué el mito sobrevive más que las ciudades. Entre las dunas apareció un anfiteatro. En el centro, una campana colosal, 6 metros de altura, tallada con espirales y símbolos. En su base se leía, para el amanecer que nunca llegó. El buzo la tocó. Vibraba, constante, cantando con la marea. Los hidrófonos registraron el sonido. La tripulación escuchó en silencio. El tono cambiaba con las olas,
formando secuencias numéricas. Una voz murmuró: está codificado. De Souza escribió: las campanas responden entre sí. Cada tono corresponde a un movimiento celeste. Tal vez un registro de mareas y eclipses. Al ascender, la tormenta rugía. Desde la cubierta, oyeron el eco de las campanas bajo el agua. A la mañana siguiente, el anfiteatro había desaparecido. La arena lo había cubierto todo. El sonar devolvió silencio. Quizás las campanas suenan solo cuando el mar recuerda, dijo de Souza. La corriente se mueve como un pensamiento. En el suelo aparece un mosaico, teselas de obsidiana y perla formando una espiral galáctica. Cada fragmento brilla, reflejando una luz que no proviene del sol. Algunos buzos aseguran que el resplandor aumenta al acercarse, aunque los instrumentos no detectan nada. Y en las profundidades, bajo siglos de arena, algo seguía cantando en sueños. La tormenta había pasado, pero el mar seguía inquieto. El Orpeón 2 flotaba sobre una región sin nombre, vacía en los mapas. El sonar reveló una forma, una espiral perfecta tallada en el lecho marino, de casi 2 kilómetros de ancho. ¿Demasiado precisa para ser natural? Es un mapa, murmuró la doctora de Souza. El submarino Icarus descendió. En la luz, las líneas parecían costas antiguas. No mostraban el mundo actual, sino uno anterior. El buzo rozó el centro, un disco de obsidiana pulida. Su brújula giró, luego apuntó directamente al disco. Los instrumentos del Orpeón se alteraron. El campo magnético cambió de orientación. Era como si el fondo del mar se hubiera convertido en un polo. Las líneas del mapa mostraban un planeta diferente, continentes unidos por puentes de tierra, la Antártida sin hielo, Sudamérica extendida hacia el Ecuador. Una tierra anterior al diluvio. De Souza recordó el mapa de Piri Reis de 1513, que mostraba la Antártida antes de su descubrimiento. Los historiadores lo llamaron azar, pero este grabado, miles de años más antiguo, lo confirmaba. Se dice que en 1948 el equipo de Jacques Cousteau filmó estructuras cerca de Cádiz semejantes a templos. Las cintas se perdieron, pero los relatos hablaban de escalones tallados en roca viva. Cousteau lo negó públicamente, tal vez para proteger lo que había visto, o porque el mundo aún no estaba listo para creer. Bajo la espiral, los símbolos parecían coordenadas astronómicas vistas desde un cielo perdido. Las frecuencias medidas por el sonar coincidían con las órbitas de los planetas. No era solo un mapa de la Tierra. Era un mapa del equilibrio. El análisis mostró que la espiral reflejaba la deriva magnética del planeta durante los últimos 780.000 años. Quizás no muestra territorio, dijo de Souza. Quizás muestra memoria. En el siguiente descenso, el buzo descubrió una fisura en el disco. Soplos fríos emergían de ella. Dentro, un vacío redondo. En sus paredes, grabados que cambiaban, continentes hundiéndose y emergiendo. Era un mapa vivo. Las cámaras solo registraron oscuridad. Al salir, el cielo era ámbar. Los mapas no solo recuerdan lugares, dijo de Souza, sino pérdidas. El agua se enfría. Las estatuas emergen, erosionadas, sus rostros disueltos en anonimato, sus manos unidas en plegaria. Pareciera que la ceremonia continúa, intacta. El limo se eleva como incienso, envolviendo las ruinas en una neblina plateada. A lo lejos, una ballena canta, una voz que podría ser duelo o recuerdo. Esa noche, el sonar quedó mudo. La espiral había desaparecido. Pero al amanecer, sobre el casco del barco, el limo mostraba su huella, la misma espiral, perfecta, como si el mapa hubiera subido del fondo para recordarles que la Tierra también sueña. La noche había caído sobre el Atlántico. El Orpeón 2 se mecía en aguas tranquilas. Tras el mapa, los instrumentos guardaban silencio. Pero a medianoche, una luz surgió desde el fondo, una respiración luminosa que ascendía como un sueño del planeta. Al principio creyeron que era plancton. Pero el resplandor seguía un patrón, formando un círculo perfecto.
El submarino Icarus descendió. En la profundidad, el agua cambió de color, verde, luego plateada. Allí estaba un valle de árboles de cristal, sus ramas translúcidas, cada una con frutos de vidrio suspendidos. Los buzos flotaron en silencio. El huerto brillaba con una calma imposible. Cuando la corriente se movía, los frutos sonaban con un tintineo suave. Posible origen hidrotermal, dijo la doctora de Sousa. Cristalización de sílice por calor extremo. Pero su voz temblaba. Aquello parecía cultivado, no nacido del azar. Cada árbol brotaba de coral mineralizado. Los análisis mostraron sílice, calcio, manganeso, litio, minerales que responden al magnetismo. Todo el huerto era un sistema vivo de luz almacenada. El buzo tocó uno de los frutos. Se encendió. El brillo corrió por la rama, y luego por todas, como una ola de amanecer. En ese eco se oculta la verdad que los arqueólogos saben: cada hallazgo es también un entierro. Descubrir es perturbar. Nombrar es arrebatarle algo al silencio. Por eso la ciudad sigue medio oculta, protegida por su propio olvido. Los hidrófonos registraron un sonido de baja frecuencia, 13 segundos por pulso, igual que el del templo de la brújula. El huerto respondía al mismo corazón. En la superficie de cada fruto había grabados diminutos, ondas espirales idénticas a las de las campanas bajo la arena. Era sonido convertido en cristal. El huerto no crecía, recordaba. En su registro, de Sousa escribiría: Archivo fotónico natural. La vibración convirtió la luz en memoria. Al final del valle, un árbol mayor que los otros. Sus frutos eran oscuros, luminosos por dentro. En uno de ellos parecía flotar un rostro. El buzo lo sostuvo, el fruto cantó. Durante un instante, proyectó una imagen, una ciudad sumergida, torres, reflejos. Luego se apagó. Registro completado, dijo una voz. Y el silencio regresó. En el laboratorio, las muestras revelaron estructuras en espiral, parecidas al ADN, hechas de sílice. La tierra grabó sus recuerdos, dijo de Sousa. Tal vez fue un puerto de sabios, o una colonia de exiliados. O quizás solo una ilusión, una proyección de nuestro deseo de hallar sentido en la profundidad. Pero la simetría de las piedras, la orientación de las columnas al norte celeste, las espirales idénticas a los símbolos cicládicos, todo sugiere una civilización que entendía tanto la matemática como lo divino. Aquella noche, el barco escuchó. El mar sonaba como hojas movidas por el viento. Al amanecer, el resplandor desapareció. Pero una de las muestras comenzó a latir, lenta, constante. Quizás no era vidrio. Quizás era memoria que florecía. El océano era de plata aquella noche. La luna llena temblaba sobre el horizonte, reflejándose como una lámpara sobre la piel del agua. El Orpeón 2 flotaba en silencio, los instrumentos apagados, la tripulación contenida. Las lecturas magnéticas mostraban un pulso débil hacia el este, repitiéndose con cada ciclo lunar. La doctora de Sousa trazó la curva en el mapa, una senda que conducía hacia la llanura abisal de Madeira. Siguieron el camino. El descenso comenzó bajo una luna azulada. En la profundidad, el agua brillaba con hilos bioluminiscentes. El buzo ajustó sus sensores, hasta que entre la neblina aparecieron columnas que se alzaban desde la arena, coronadas por piedras reflectantes. Vistas desde arriba, formaban una espiral, 12 piedras por las 12 noches del ciclo lunar. Era un observatorio sumergido. Ascendemos. La luz retorna, quebrada por el movimiento de las olas. Las ruinas se difuminan, luego desaparecen. Solo queda el reflejo, torres que no están, muros que son insinuación. Cada pilar mostraba surcos circulares, grabados con lunas crecientes y menguantes. Bajo la luz, las figuras relucían, como si el agua aún recordara su origen. En la Orpeón, los cálculos revelaron que la distancia entre pilares coincidía con la de los megalitos de Karnak, aunque su orientación no miraba al Sol, sino a los nodos lunares,
el lugar donde nacen los eclipses. Fueron peregrinos lunares, dijo de Sousa. Medían el ritmo de la desaparición. Los análisis indicaron basalto pulido cubierto con nitrato de plata, un material que reflejaba la luz lunar incluso en la oscuridad abisal. El buzo llegó al centro. Allí había un círculo pavimentado de coral blanco y una estatua rota, con las manos extendidas como si ofreciera una esfera perdida. El eco del agua vibró, un sonido grave, rítmico, casi un canto. Los hidrófonos lo registraron, frecuencia de 27,3 días. El ciclo de la luna. No era sonido. Era calendario. Cada era tiene sus astrónomos, escribió de Sousa. Algunos levantaron torres. Otros, mareas. Las luces del orpeón proyectaron líneas invisibles entre los pilares. Al digitalizarlas, formaban una ruta marítima, antigua, uniendo costas del Atlántico con África y el Mediterráneo. Quizás aquí nació la navegación, en el reflejo de la luna sobre el agua. El mar se cierra sobre ellas, sereno e impenetrable. Las aguas vuelven a ser espejo del cielo. Al emerger, la luna descendía, rozando el mar. De Sousa observó en silencio. Tal vez pensaban que al seguirla, murmuró, llegarían a otra orilla. El mar no respondió. Solo brilló, plateado y eterno. Y en lo profundo, los peregrinos aún caminan, siguiendo la luna hacia abajo, hasta perderse en la marea del tiempo. Cuando el Orpeón 2 llegó a las coordenadas, el mar era oscuro como grafito. La luna había desaparecido. Solo las luces verdes de los instrumentos iluminaban la cabina. La profundidad superaba los 400-300 metros, una zona que los antiguos marinos portugueses llamaban Mar de los Colosos. El sonar devolvió sombras irregulares, columnas inmensas que ascendían desde el fondo. Cada eco regresaba tarde, como si el sonido dudara. Columnas de basalto, murmuró la doctora de Sousa. Pero demasiado altas, demasiado perfectas. A las 11:40 descendió el Icarus. A casi 4 kilómetros, apareció el primero, un monolito de basalto fundido, 40 metros de altura, con forma humana. A su alrededor, decenas más, alineados como una procesión detenida. El buzo avanzó entre ellos. Su luz rozó las superficies, ojos huecos, rostros erosionados. El suelo estaba pavimentado con losas de piedra, unidas por juntas metálicas. Cuando el haz de luz pasó sobre una, los sensores magnéticos se alteraron. Y tú, suspendido entre la vigilia y el sueño, piensas, quizás el mar recuerda todo, incluso lo que el sol olvidó. Luego, un sonido, 3 pulsos, pausa, 2 pulsos. No era mecánico. Era ritmo. El buzo continuó por un corredor. Las paredes subían como muros de una iglesia sumergida. Las criaturas brillantes flotaban como velas. Arriba, los arcos formaban una bóveda. Todo parecía una catedral modelada por la tierra misma. Pero entre las juntas relucían vetas metálicas, demasiado regulares para ser naturales. En el centro, el suelo de calcita guardaba formas enormes, huesos, vértebras, costillas. Ninguna criatura conocida. El metal en ellos era magnético. Al tocarlos, el sonido cambió. Los relojes del barco se retrasaron unos segundos. Distorsión temporal, murmuró de Sousa. O quizás era solo el asombro deteniendo el tiempo. Más adelante hallaron una figura reclinada, gigante, con el pecho hueco lleno de algas luminosas. Cada oleada hacía que el resplandor latiera. Le dieron forma de Dios, dijo de Sousa. Y cuando el mar subió, sus dioses durmieron. El buzo tocó su rostro. El brillo se apagó. Porque bajo cada ola reposa un eco sagrado, piedra, aliento, belleza hundida. Algunas voces no se apagan, solo eligen un lenguaje más lento, el de las corrientes, el coral y el tiempo. Horas después, el Icarus emergió. No había amanecido. Las grabaciones eran ruido. En el lente hallaron una película cristalina, sal y hierro fundidos en espiral.
Quizás los gigantes no duermen. Quizás escuchan. Después de la catedral, el mar se volvió más quieto. Los instrumentos del Orpeón 2 guardaban silencio. Solo se oía el pulso lejano de las corrientes, como si el océano durmiera. La doctora Lara de Sousa observaba el mapa. Las variaciones magnéticas formaban un arco que se curvaba hacia el oeste, bordeando la dorsal atlántica. Otra alineación, murmuró. Otro recuerdo. Siguieron la señal. El viaje los llevó a aguas más frías y oscuras. A las 2:10, el Icarus descendió. El buzo vio polvo suspendido y, debajo, formas de cristal, discos enormes de cuarzo pulido, dispuestos en espiral, cada uno inclinado en ángulo distinto. Un campo de espejos mirando al cielo. Escucha con calma, la ciudad bajo el mar espejado aún sueña, esperando un oyente que no rompa su descanso. La luz del buzo se reflejaba en ellos como si aún siguieran las estrellas. Registra las orientaciones, dijo de Sousa. Las medidas coincidían con posiciones estelares de hace 12.800 años, el final del día reciente, cuando los cielos cambiaron y las costas se hundieron. Eran astrónomos, dijo de Sousa. Cartografiaban el firmamento antes de que se cayera. Los bordes de las lentes mostraban constelaciones, las Pléyades, Orión invertido, patrones familiares y extraños. El último disco estaba roto. Bajo el sedimento aparecieron símbolos triangulares que vibraban al tacto. Los sensores se alteraron, la frecuencia se estabilizó en 8,72 hercios, igual que las ondas cerebrales humanas. Está recordando, dijo de Sousa. El buzo apoyó la mano sobre el cristal. Vio luces girando, constelaciones moviéndose, la tierra inclinándose. Escuchó un zumbido, pensamiento convertido en música. Luego todo desapareció. Al emerger, sus primeras palabras fueron, vieron ahogarse el cielo. El mar se había vuelto quieto. El análisis posterior mostró que cada lente marcaba una época, siguiendo la precesión del eje terrestre. Construyeron sus observatorios para que el cielo no los olvidara, escribió de Sousa. Y mientras el Orpeón 2 se alejaba, el eco seguía repitiéndose bajo las olas, una frecuencia constante, respirando. Quizás los astrónomos aún observan. Desde abajo. El océano más allá de las últimas coordenadas era más oscuro que el recuerdo. Ni las estrellas querían reflejarse en él. Lo llamaban el horizonte negro, una región tan profunda que el sonar se disolvía en silencio y la luz olvidaba volver. El Orpeón 2 flotó sin rumbo. No había lecturas. No había sonido. ¿Solo el zumbido del generador y el pulso en los oídos? Entonces, antes del amanecer, los hidrófonos comenzaron a cantar. Al principio fue un solo tono, lejano. Luego otro, y otro. Pronto el agua entera vibraba con acordes graves, imposibles. Las frecuencias eran exactas, 18, 36, 72 hercios. Octavas perfectas. Solo las burbujas que ascendían del traje del buzo marcaban el paso del aliento. Flotaba hacia arriba, entre la neblina azul, dejando atrás las ruinas de mármol de la ciudad del mar espejado. Pero incluso mientras ascendía, algo lo retenía. Su brújula se había detenido. El océano resuena, murmuró la doctora de Sousa. El Icarus descendió por última vez. A 5.200 metros, el buzo vio cómo el sedimento se movía al compás de las vibraciones. Encendió su luz, un valle de pilares huecos de basalto, cada uno abierto por arriba, con seres luminosos girando en espiral en su interior. Una arquitectura de sonido. Los pilares formaban círculos concéntricos. Cada uno emitía una nota distinta. Juntos, componían una melodía que seguía el flujo de la corriente. El mar era un órgano, y el tiempo, su respiración. Los datos mostraron que los sonidos se propagaban por el canal Sofar, el mismo que usan las ballenas para comunicarse. Pero esto era anterior a ellas. Era una hora consciente. En el centro, una piedra circular vibraba con luz metálica. El buzo la tocó. Su corazón se sincronizó con el pulso.
Todo lo que ha vivido deja una vibración, dijo de Sousa. Quizás este lugar las guarda. El coro creció. Los tonos recordaban ecos antiguos, las campanas, el templo, el mapa, el huerto, los gigantes. Todo resonaba junto. Al principio pensó que estaba rota, la aguja giraba sin dirección. Al llegar a la superficie, el sol titilaba en un punto incierto, y por un instante dudó dónde estaba el este. El Atlántico parecía infinito, inmóvil. Sus instrumentos murmuraban confusión. No era una ruina. Era una sinfonía. Las partículas de luz formaron constelaciones, flotando sobre el fondo. Luego, un solo tono cubrió todo, profundo y final. El Orpeón 2 tembló. Los monitores se apagaron. Durante 43 segundos, el océano contuvo la respiración. Cuando volvió la energía, no quedaba nada. Los pilares habían desaparecido. Pero en las grabaciones quedó la secuencia, una voz sin idioma, un rezo del mar. Encontramos el eco, no la ciudad, escribió de Sousa. El amanecer llegó. La tripulación escuchó en silencio. El mar cantaba. Y por fin, los hombres oían. El mar no cantó aquella mañana. Después de que el coro callara, el Orpeón 2 derivó hacia el este en un silencio tan entero que ni las gaviotas se acercaron a la estela. Un cielo gris pesaba sobre el horizonte, el agua tenía el color del acero sin encender. En la sala de control, los instrumentos mostraban una sola línea temblorosa, una corriente tenue, constante, orientada hacia la costa, como si algún recuerdo lejano empezara a respirar. Más tarde, cuando el buque de investigación Orpeón 2 registró los datos, los científicos anotaron la anomalía, una desviación magnética cerca de los 37º norte, 28º oeste, sobre la dorsal mesoatlántica, entre las Azores y Madeira. Las mismas coordenadas donde los mapas batimétricos de la NOAA habían revelado un relieve en forma de media luna, y donde los registros portugueses del siglo XV hablaban de islas que se mueven bajo las estrellas. La doctora Lara de Sousa la siguió con el dedo. Arrastre de marea, dijo. Lo marcó en la carta con una calma de escriba antiguo, consciente de que el papel recuerda más que la tinta. Fueron detrás del pulso. Por la tarde el agua aclaró, verde bajo el gris, y los hidrófonos captaron una cadencia baja, no canto, no trueno, pasos, si el agua pudiera pisar. El Icarus descendió sin preguntas. A los 380 metros aparecieron las primeras formas, muros bajos de piedra paralelos al fondo, que se curvaban, se trenzaban, formando corrales de marea. Los peces cruzaban los canales como bandadas. Un entramado de estacadas, antiguo y exacto. Arquitectura intermareal, respiró de Sousa. Trampas de pesca. Las vemos en Gales, Bretaña, Doggerland. Pero estas están más hondas, más viejas. Más allá, conchas apiladas formaban montículos pálidos, luminiscentes bajo la lámpara, concheros, páginas de una vida de mareas. El buzo rozó un borde, polvo nacarado subió como polen. Sobre la cresta del lecho, huellas, parejas, grupos, carreras pequeñas, pisadas impresas en arcilla que se endureció, se hundió y aprendió a recordar. Muchas del tamaño de un niño. Sitios para datación OSL, dijo de Sousa. Podremos leer la última luz que vieron. Siguió una hilera de pisadas hasta un talud, un hogar de piedras, un círculo de postes en dos crecientes, una espiral del tamaño de una mano, una muesca repetida 13 veces. Cuenta lunar, murmuró. Niños aprendiendo el calendario del mar. Las terrazas de pizarra guardaban huesos de pez, foca y alca, y una lámina de obsidiana tan delgada como un dedo, imposible allí sin intercambio o peregrinación. El brillo conchoidal era una ola quieta, una fibra mineralizada se aferraba al enmangue. Hallaron una cámara con dintel, suelo apisonado, montones de conchas ordenadas, una mesa de pizarra con figurillas de hueso de ballena, focas de ojos incrustados, un pájaro de alas en líneas, un ser con brazos de remo, cada figura marcada en pares, como si dijera,
fuimos juntos, cruzamos juntos. En la pared, palmas hundidas en barro húmedo, adultos y niños, con una espiral superpuesta que dudaba y corregía, como quien escucha al océano mientras dibuja. El buzo flotó, ingrávido, con el corazón resonando en sus oídos. Debajo de él, el mar titiló, y dentro de ese brillo percibió algo inmenso y geométrico, reluciendo como obsidiana. El Icarus quedó en estacionario, luces como vela. La estancia respiró. Pensamos en ciudades, dijo de Sousa, pero las primeras academias fueron calas, y las primeras bibliotecas, concheros. Un siglo cabe en un montón de conchas. Una infancia, en un sendero. Más allá, filas de postes proyectaban sombras paralelas hacia el este. Luego el fondo caía en una lengua de arena que avanzó como animal lento, tragando campos. La arena se detuvo sobre el último muro, escuchando. En la coronación, el talón de un niño. Junto al borde, una canoa volcada, costillas de sauce, pezones de brea ennegrecida, un remo con un filo gastado por corregir corriente. El buzo lo levantó, midió su equilibrio y lo devolvió con la delicadeza de un hombre. El hidrófono registró un temblor leve, no sismo, no ventilación, otro paso, más amplio, como procesión. Las escuelas de peces se partían y unían como si ensayaran. La presión giró. «Cambia la marea», dijo el técnico. «Tenemos minutos». El buzo volvió a la cámara, fotografió las palmas y sus remolinos. En la puerta miró atrás, la mesa de pizarra se había ajustado 1 grado, alineándose mejor con la luna. Al ascender, el gris se hizo plata, luego blanco. Las pantallas florecieron con imágenes, estacadas, conchas, manos, la obsidiana que había venido de un fuego remoto. «Siempre hemos sido hijos de las mareas», dijo de Sousa al mar, «la luna fue nuestra primera matemática. La estacada, nuestra primera música». Esa noche el Atlántico reposó entre flujo y reflujo. La obsidiana susurró distancia en su hidratación, las conchas narraron inviernos un hilo más breves y veranos un hilo más largos, las muestras OSL durmieron guardando la última luz. El buzo se quedó bajo la lámpara de popa, viendo una huella llenarse de agua y vaciarse, como un corazón. Imaginó una voz al anochecer llamando no un nombre sino un patrón, 2 notas, pausa, 2 notas, la música con que un niño aprende a volver. Quizás nunca buscábamos la ciudad. Quizás buscábamos a los niños. No reyes, no dioses, sino manos pequeñas contando hasta 13. Escribió en el cuaderno, algunas voces solo resuenan cuando estamos lo bastante cerca para vadear. Una ruina. El mar, satisfecho, se dio la vuelta y durmió. El primer aviso fue un cambio en el gusto del aire. La sal se volvió metálica en la lengua, como si el cielo hubiera mordido un alambre. En cubierta, la tripulación del Orpeón 2 miró como el horizonte occidental se amorataba hasta un violeta profundo. Los relámpagos de mantilla revoloteaban dentro de los bancos de nubes como polillas buscando salida. El barómetro cayó. El mar, calmo como sea plegada desde la mañana, empezó a recogerse. Aseguren laboratorios. Bloqueen marcos de presión, dijo en voz baja la doctora Lara de Sousa, como si hablar fuerte pudiera inclinar la balanza. Siguió con la vista la línea irregular donde el agua tocaba el cielo. Las tormentas no eran raras a esas latitudes, los temporales de otoño que cabalgan el anticiclón de las Azores, pero esta se sentía más estrecha, intencional, como una mano tomando aire. El Icarus esperaba en su cuna. Cables, umbilicales, el brillo de la lluvia. Desde el puente avisaron viento 8 hacia 9 en Beaufort. Un resplandor de fuego de San Telmo besó la regala, un susurro azul de carga. Alguien rezó. Otro bajó los hidrófonos a banda grave y, por los altavoces, el mar respondió con un chisporroteo como arena pasando por garganta de vidrio. A las 7:04 UTC, el primer chorro descendente golpeó. La lluvia cayó en cuerdas de bronce. La superficie se abrió en 1.000.000 de bocas, cada una tomando y dando aliento. En ese instante el magnetómetro se disparó, en la pantalla batimétrica un contorno ascendió de la nada a menos de 3 millas,
una meseta con una bahía en media luna. No era meseta, eran calles. De Sousa no sonrió. Tocó el vidrio con un dedo, como si el mapa fuese un cuerpo aprendiendo a despertar. Está saliendo a respirar, dijo, y la sala se volvió capilla. Lanzaron el Icarus. Descendió por capas encendidas de plancton, atenuadas por limo, encendidas otra vez. Cada relámpago arriba dibujaba un esqueleto en el agua y lo dejaba a la memoria. A 80 metros todo fue verde, a 100, pizarra. A 132, la luz cambió de un modo que no es luz sino pausa, la luz de tormenta entrando en el mar. Las cámaras abrieron pupilas. El buzo ajustó su pulso. La ciudad se había dispuesto en terrazas, escalones hechos para una marea que no olvida. Avenidas de basalto corrían paralelas a una costa ahogada. Entre ellas, la lluvia de siglos había plantado jardines de coral y caliza, pálidos como cirios sin encender. Fachadas resistían donde la corriente aprendió a rodearlas. Columnatas retenían el aire. El pulso del temporal atravesó las capas superiores y, abajo, la ciudad exhaló, sedimentos se alzaron en suspiros, las algas se apagaron, se encendieron, se apagaron de nuevo. Parecía un par de pulmones bajo piedra. Seté a profundidad, llamó el técnico. La sonda probó salinidad, temperatura, conductividad, y volvió con un relato, una picnoclina aguda bajo la huella de la tormenta, una lente de agua dulce empujada por lluvia y viento, llevando carga consigo. Los marineros viejos contaban aguas encendidas cuando tronaba, triboluminiscencia en cristales fracturados, bioluminiscencia despertada por golpes del mar. Esta noche las cosas habían convergido, y la ciudad vestía ese aliento. Al borde de una plaza yacía un estanque, sus bordes semienterrados. Cada relámpago lo encontraba, un manto de luz corría por la piel del agua. Bajo el velo, estatuas suavizadas por siglos, una mujer con una caracola al oído, un niño con una esfera, una figura sin rostro con rosa náutica por corona. En cada pedestal, pequeñas perforaciones orientadas a los puntos cardinales, geometría práctica bajo la poesía. El templo de la brújula rota, aunque aún no sabía su nombre. Un pasaje abovedado llevó al buzo a una estancia semiabierta, estantes costrados, suelo hexagonal, una mesa crespa de sal. Sobre ella, un plato de cobre martillado verdoso y surcado por una espiral de cortes minúsculos. Un latigazo eléctrico vagó por la sala y el cobre respondió con un hilo de luz por la espiral, como un mapa recordando la mano que lo trazó. ¿Recolecto?, preguntó el buzo, porque incluso ahora el consentimiento era regla. Fotografía. No extracción, dijo de Sousa. Que conserve sus órganos. Y obedeció. Hacia la bahía, la ciudad mostró lo que las tormentas le habían enseñado a hacer, una línea de diques escalonados irradiando como costillas, cada piedra biselada para convertir furia en música. Los hidrófonos registraron esa escala, subir y bajar bajo el vendaval, no humano, no animal, pero tampoco ruido bruto. Turbulencia diseñada, afinada siglos atrás y afinándose todavía. Y cuando las crestas bebían relámpagos, el agua saltaba en llamitas azules, no fuego, sino aliento visible. Una torre asomaba, su cima cortada por el tiempo. El buzo halló una escalera de caracol y subió. En una hornacina esperaba una lente, cuarzo en bronce, rajada de microfracturas. Al rozar el aro, la torre se llenó un latido de luz y en la pared interna pasó una procesión, un mercado bajo lonas, niños corriendo entre aguadores, una mujer contando conchas, lluvia tan leve que se oían nombres debajo. Luego, nada, el silencio mojado que sigue a una verdad demasiado suave para quedarse. Al salir, la línea de turbonada estaba encima. Cada borde era cuerda, las rachas dibujaban calles de Langmuir y donde se cruzaban la superficie se hacía vidrio. A través del círculo, el buzo vio la superficie con una claridad imposible, una sábana negra martillada de plata. Un instante, y el círculo se nubló, como todos los círculos. Tiempo, dijo el XO. Frente en 5. Recuperar. Tomó un último sendero a una terraza con pilares bajos. Entre ellos,
cuencos someros tallados en espiral hasta un hueco del tamaño de un pan. El hueco estaba vidriado, como si una vez hubiera sostenido calor capaz de ablandar la tierra. Los relámpagos caminaron sobre el mar, el vidriado respondió con un azulado de leche. No supo si altar, lámpara, cocina o brújula. Supo que manos se habían calentado allí. En ascenso, la ciudad se plegó, no desapareciendo sino aprendiendo un aliento más lento. La tormenta, piadosa, aflojó. Lluvias hacia el este, truenos alejándose como carros. El Orpeón 2 recuperó al Icarus y la cubierta humeó. Nadie habló por un rato. Respira cuando la tormenta le enseña cómo, escribió de Sousa. En el laboratorio, la traza del CT junto a los picos de magnetómetro y la música diseñada del oleaje. Un técnico puso una placa de cobre a bordo bajo un generador, al punzarla en espiral, una hebra de luz corrió. Un eco de juguete, suficiente para que la sala guardara silencio. Cuando volvió a descender, guiado solo por un débil sonar, el océano se tornó violeta. La luz se concentró en una sola columna que reveló lo que dormía abajo, un complejo de pasillos radiales, que se extendían desde una cúpula central. El patrón recordaba una brújula antigua, salvo por un detalle, sus ejes estaban fracturados, desplazados, como si el templo mismo hubiera sido desgarrado por las fuerzas que intentaba medir. La noche cayó limpia. El temporal se fue al norte. El mar fue un músculo lento. El buzo saboreó el aire asentado. Sabía que por la mañana la ciudad no estaría. Pero había visto trabajar los pulmones, un lugar ahogado tirando el relámpago a través del agua y haciéndolo respiración. Quizá eso sean las ciudades, arreglos donde el tiempo aprende a hablar. Y quizá eso seamos, arreglos listos para escuchar. Cerró el cuaderno, hay luces que no mueren. Esperan a que la luz de tormenta las recuerde. El Orpeón 2 giró 1 grado, y el mar inhaló. Los historiadores a bordo del Orpeón compararon su geometría con los cosmogramas tolemaicos, círculos dentro de círculos, símbolo del movimiento de las esferas celestes. Pero este templo era más antiguo. Las losas de basalto, cubiertas de nódulos de manganeso, fueron datadas mediante análisis espectral, al menos 12.000 años antes del presente. La frontera del Younger-Dryas, cuando las costas se hundieron y nacieron los mitos del diluvio. Dentro del templo, el buzo halló muros grabados con espirales que convergían en un disco roto. Algunas figuras humanas sostenían varillas orientadas hacia las estrellas, otras, piedras magnéticas incrustadas en círculos. Las piedras todavía emitían energía débil, los instrumentos temblaban al acercarse. En una cámara semiderrumbada yacía la brújula rota, no un artefacto de metal, sino un disco de cristal, fracturado en 8 fragmentos luminosos. Cada fragmento pulsaba suavemente al paso de la luz, como vitrales sumergidos. Parecían haber sido recolocados tras un cataclismo, reconstruidos con manos que temían olvidar. Allí el micrófono del buzo registró algo, una resonancia baja, rítmica, casi como respiración. Más tarde, el análisis espectral reveló que la frecuencia coincidía con la resonancia Schumann, el pulso electromagnético de la Tierra. Los arqueólogos susurraron teorías, quizá que el templo era un observatorio de campos invisibles, magnéticos, celestiales, espirituales. Tal vez la brújula no buscaba el norte, sino la mente. Siglos atrás, el navegante portugués Diogo de Teibe escribió sobre una brújula que tiembla, hallada en la niebla de las Azores, cuya aguja no buscaba el norte, sino la hondura. Sus palabras, conservadas en Lisboa, parecían metáforas, hasta ahora. El buzo se quedó junto a los cristales, sintiendo el flujo del agua contra sus guantes. Los fragmentos vibraban juntos, levantando el limo del suelo. Bajo la nube, emergieron inscripciones diminutas, un lenguaje de bucles y círculos, semejante a los petroglifos de la isla Pico. Iluminó la cúpula central. El techo estaba hecho de vidrio volcánico, obsidiana mezclada con cuarzo, reflejando no su rostro, sino un cielo invertido. Estrellas que giraban bajo él, océanos arriba. Quizás ese era el secreto del templo, no adoración, sino alineación.
Los antiguos creían que las líneas magnéticas de la Tierra eran caminos sagrados, venas del corazón del mundo. Cuando esas venas se agitaban, los templos también se quebraban, como brújulas sin verdad. Aún hoy, los instrumentos de la NOAA registran irregularidades magnéticas en las mismas coordenadas. Los satélites detectan un parche donde las brújulas fallan y la electrónica se desorienta. Para la ciencia, una curiosidad. Para los mitos, el latido de algo que se niega a morir. El buzo tocó un fragmento de cristal. Centelleó. Por un instante vio un reflejo, torres bajo el agua, rostros de piedra, la ciudad bajo el mar espejado. Pero esta vez, la imagen giró, encajando en las líneas de fractura de la brújula. Era como si todas las ruinas formaran parte de un mismo diseño, ciudades y templos conectados por geometrías invisibles. Retiró la mano. Su corazón latía con un ritmo distinto. Cuando emergió, la noche lo envolvía. El mar era una planicie de mercurio. Las estrellas titilaban como instrumentos recalibrándose. Su brújula aún giraba, sin anclaje. Quizás nunca estuvo rota. Quizás había encontrado algo más antiguo que la dirección. Y comprendió que el templo no señalaba al norte, sino hacia adentro. Los que entraban no regresaban con coordenadas, sino con preguntas. Preguntas que tenían forma de silencio. El mismo silencio que habita en el mar, ese que recuerda todo. El océano se había vuelto una noche sin cielo. Tras descubrir la brújula rota, el Orpeón 2 flotó durante horas sobre un mar inmóvil. Los instrumentos zumbaban, dibujando líneas que se curvaban y desaparecían. A las 3:17 UTC, el sonar registró algo inmenso y vertical, una estructura que ascendía del abismo. Apagaron las luces del puente. Afuera, el agua brillaba con una luz sin fuente. En la pantalla surgió la silueta, una torre, cilíndrica, con una base circular. El fondo marino se extendía a su alrededor en anillos concéntricos. El buzo se preparó. Descendió. A 500 metros, la oscuridad lo envolvió. Y entonces, entre la negrura, apareció la torre, un faro. O su sombra. El material era basalto fundido con hierro. Bandas helicoidales ascendían grabadas con símbolos, mapas estelares, ondas, ciclos. En la cima, un enorme lente de vidrio intacto emanaba un resplandor lento, palpitante. En la base, una inscripción casi borrada, Axis Temporis, el eje del tiempo. Dentro, columnas con fórmulas astronómicas, un péndulo metálico que aún oscilaba. El suelo mostraba anillos de bronce con constelaciones deformadas, como si pertenecieran a otro cielo. El faro no era un edificio. Era un reloj. Las transmisiones del Orpeón se distorsionaban, repitiéndose como ecos. En el centro flotaba una esfera de cristal, el corazón del faro. Giraba, emitiendo un brillo que parecía resonar más que iluminar. Y en esa vibración el buzo vio fragmentos suspendidos, costas desaparecidas, barcos invertidos, rostros de piedra. Los geólogos hablaron luego de efectos piezoeléctricos, de magnetita y cuarzo presionados por la corteza. Pero la alineación era exacta, el eje del faro coincidía con la declinación magnética del último cambio de polos, hace 780.000 años. El buzo rozó la esfera. Los relojes se detuvieron. El mar respiró una sola vez. Luego todo volvió, más lento. Cuando emergió, el amanecer aún no llegaba. La brújula apuntaba hacia abajo, firme. Bajo él, la torre seguía brillando. Quizás nunca guió barcos. Quizás marcaba el pulso del mundo. Y el mar, al cerrar sobre sí mismo, murmuró. Algunas luces no mueren. Solo duermen entre las eras. El sonar volvió a susurrar. Tras el hallazgo del faro, el Orpeón 2 se deslizó hacia el este siguiendo un eco débil, como un pulso bajo el agua. Los instrumentos trazaron un relieve irregular cubierto de limo, con paredes alineadas en patrones imposibles. Las corrientes eran lentas, densas, cargadas de memoria. Los buzos descendieron.
Sus luces tocaron columnas de piedra caliza dispuestas en hileras. Entre ellas había formas que parecían coral, pero mostraban orden, espirales, tablillas, láminas fosilizadas en calcio. No era una ciudad. Era un archivo. La llamaron la biblioteca de sal y hueso. El limo flotaba como ceniza de papel. Las paredes estaban cubiertas de costras minerales que preservaban rastros de inscripciones apenas visibles. Bajo la luz, los caracteres brillaban, dispuestos en patrones entre palabra y marea. Los geólogos compararon la estructura con los osarios naturales de las fumarolas abisales, donde el carbono y el calcio crean esqueletos minerales. Pero aquí había simetría, ángulos exactos, pasillos paralelos. En el centro hallaron una sala rodeada de pilares hechos de hueso de ballena y coral. Cada uno tenía incisiones, tal vez registros de días contados. Entre los restos apareció un artefacto en forma de códice, 2 losas unidas por un eje mineral. Dentro, bajo el microscopio, se hallaron surcos en espiral según la proporción áurea. Era conocimiento petrificado. La doctora Lara de Sousa dictó sus notas. Estructura tipo Scriptorium. Edad estimada, 11.600 años. Temperatura, 2,9 grados. No son ruinas, son memorias convertidas en hueso. El suelo estaba cubierto de vértebras dispuestas en círculos. Entre ellas, fragmentos de arcilla con los mismos símbolos que en el templo de la brújula. Un sonido grave comenzó a vibrar. Los hidrófonos del Orpeón lo registraron, un tono de 12 segundos, constante. Algunos lo compararon con el misterioso blow up de 1997. Pero este era más cercano, más intencional. Los buzos siguieron el eco hasta una cámara central. En las paredes, estanterías cubiertas de rollos calcificados. Tocaron uno, se deshizo en polvo brillante. Bajo él, un hueco mostraba escritura antigua, similar al lineal amicénico, miles de años antes de su invención. Tal vez allí nació el lenguaje. La voz de Sousa llegó suave. Pensamos que el conocimiento nació en tierra y si nació aquí, en el mar que todo lo recuerda. Una última imagen captó el techo abovedado, tallado con criaturas anfibias y luminosas ascendiendo en espiral. Luego, un temblor. Lodo, oscuridad, silencio. Al emerger, el amanecer cubría el Atlántico. En las pantallas, la estructura seguía allí, pero la cámara central había desaparecido, como si la biblioteca se hubiera cerrado. Quizás nunca quiso ser allá, escribió de Sousa. Quizás solo aparece cuando la memoria la llama. Y en lo profundo, la biblioteca duerme. Sus estantes respiran. Sus palabras se disuelven. El mar vuelve a guardar su silencio. Cuando el Orpeón 2 abandonó la fosa, el mar se volvió extrañamente llano. El sonar, antes profundo, mostraba una meseta cubierta de dunas. Los científicos la llamaron sector Thalassa 37, una planicie entre la fractura de las Azores y la cuenca canaria. Para los buzos, era un desierto sumergido, un océano hecho polvo de vidrio. Los sensores magnéticos aún zumbaban. Cada pulso regresaba hueco, como si golpeara cavidades ocultas. Algo resonaba bajo la arena. Durante el primer descenso, el agua brillaba en tonos de cobre. La visibilidad era escasa. Entre la neblina, el buzo vio una curva metálica que sobresalía del fondo. La tocó, sonó. Una campana. Estaba fundida al suelo, cubierta por costras minerales. Alrededor, fragmentos similares formaban círculos concéntricos. Había docenas. Al retirar el limo, notaron que las campanas estaban alineadas sobre muros antiguos. Los pilares de bronce corroído parecían anclas, restos de un puerto que ya no existe. La voz de la doctora de Sousa llegó suave. Arquitectura acústica. Tal vez ritual. Grabemos cada frecuencia. El buzo golpeó una campana. El sonido rodó por el agua, grave y profundo. Otro buzo tocó una más pequeña. Las notas se entrelazaron en armonía. Más tarde,
El análisis mostró frecuencias de 432 y 528 hercios, acordes pitagóricos, vinculados a la resonancia del cuerpo humano. Pero aquellas campanas eran miles de años más antiguas que cualquier metalurgia conocida. Las muestras revelaron aleaciones desconocidas, estabilizadas por manganeso atlántico. Era como si una civilización hubiera fundido el océano para hacerlo música. Sobre ellos, el trueno retumbó. El buzo imaginó a los navegantes antiguos escuchando esas notas, llamadas no para los vivos, sino para la memoria.